En las últimas horas, esto es lo que ha ocurrido en el caso Bolivia. La autoproclamada presidenta interina, Yanine Áñez, expresó su profunda molestia en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y es que te tienes que enterar que en la reunión urgente que hizo la Organización de Estados Americanos, 26 países, 26 naciones del continente americano urgieron nuevas elecciones, pero Nicaragua y México votaron en contra. En este contexto, Estados Unidos avaló la decisión de México al darle asilo político a Evo Morales. Quédate a conocer todos los detalles de esto que también respondió Andrés Manuel López Obrador al gobierno interino de Bolivia. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Esto es lo que ha ocurrido en las últimas horas en el caso Bolivia. Presentó el gobierno de Yanine Áñez su profunda molestia en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que considera la violación de los principios que rigen la institución de asilo político. Bolivia presenta protesta formal a México por lo que considera conspiración de Evo Morales, que el expresidente boliviano está conspirando contra el autoproclamado gobierno interino desde territorio mexicano. Esto llama mucho la atención porque se da en un contexto en el que la Organización de Estados Americanos urgió al gobierno de Yanine Áñez que convocara a reunión urgente para nuevas elecciones en Bolivia, y lo tuvo que hacer la autoproclamada presidenta interina. Pero vayamos a este reporte que bien vale la pena tener todos los elementos para llevar pues ahora sí que este seguimiento a lo que está ocurriendo en Bolivia. Presentó Bolivia una protesta formal a México por un video en el que supuestamente Evo Morales desde su asilo en México conspira contra el gobierno interino de Yanine Áñez. El video difundido incluye una voz atribuida supuestamente a Evo Morales en la que, según la Cancillería boliviana de este gobierno autoproclamado interino, muestra actividad conspirativa contra el Ejecutivo Provisional Boliviano, es decir, contra Yanine Áñez. Las manifestaciones y actos efectuados por el señor Evo Morales contravienen su condición de asilado político, así lo advirtió el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia a través de un comunicado. Morales incita a la violencia desde México, lo que atenta contra la estabilidad del gobierno constitucional, la paz social y los derechos humanos del pueblo boliviano, cuestiona la Cancillería. Bolivia denuncia que México desconoce la declaración sobre asilo territorial del 14 de diciembre de 1967 que establece que los estados que concedan asilo no deben permitir que los asilados se dediquen a actividades contrarias a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. El gobierno de Áñez expresó su profunda molestia al Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador por la violación de los principios que rigen la institución de asilo político. Y bueno, este es el comunicado del que te estamos dando cuenta, que se dio a conocer. La ministra interina de Relaciones Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, declaró a los medios antes de emitir el comunicado que la nota de protesta iba a ser entregada a la embajadora de México en La Paz, María Teresa Mercado. El gobierno provisional de Bolivia anunció este pasado miércoles que presentará una denuncia internacional en contra de Evo Morales por crímenes de lesa humanidad, al acusarle de organizar desde su asilo en México bloqueos para impedir que llegue alimento a varias ciudades bolivianas. El sustento de esta demanda es un video presentado a los medios por el ministro interino del gobierno interior, obviamente, Arturo Murillo, en el que se muestra a un dirigente coca-colero identificado como Faustino Yucra Yarui,
en conversación telefónica en altavoz con una persona a quien las autoridades bolivianas identifican como Morales, aunque no hay certeza de este asunto, pero así lo están presentando a los medios. En el video, cuya autenticidad no está confirmada por fuentes independientes, se escucha supuestamente a Evo Morales dar instrucciones para organizar a cocaleros y resistir en bloqueos de carreteras en contra del gobierno interino de Yanine Áñez. Bolivia está sumida en un grave conflicto desde que el día después de las elecciones del 20 de octubre comenzaron las denuncias de fraude a favor de Evo Morales, que fue proclamado vencedor para un cuarto mandato consecutivo. El 10 de noviembre, la Organización de Estados Americanos advirtió en un informe graves irregularidades en los comicios y Evo Morales anunció su renuncia tras casi 14 años en el poder, presionado por militares para al día siguiente salir asilado hacia México. La renuncia de Morales es calificada de golpe de Estado por varios gobiernos y políticos latinoamericanos, mientras que otros países han reconocido al ejecutivo interino de Áñez y parte de la comunidad internacional ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política. En este contexto es interesante conocer que 26 países piden en la Organización de Estados Americanos elecciones urgentes en Bolivia. Una amplia mayoría de 26 países aprobó en la OEA una resolución para pedir a las autoridades bolivianas que convoquen urgentemente elecciones en el país andino, sacudido por fuertes protestas desde hace semanas. Esta mayoría de 26 países consideró que es necesario que se hicieran de manera urgente esas elecciones. La propia presidenta interina, Yanine Áñez, pues ya anunció de manera pública a todo el continente americano, pues que habrán elecciones y que ya esperan únicamente que se fijen pues las reglas del juego, la fecha en que se harían las nuevas elecciones una vez renovado pues el Tribunal Electoral. La iniciativa fue impulsada en la OEA por Colombia y Brasil y recibió por sorpresa el respaldo de la propia Bolivia, actualmente con un gobierno interino, y de naciones caribeñas como Antigua y Barbuda, que consideraron crucial la convocatoria de elecciones, aunque criticaron el papel de las Fuerzas Armadas y la forma en la que Yanine Áñez asumió la presidencia hace una semana. Tres naciones, y este es el dato interesante, entre ellas Nicaragua y México, se opusieron, mientras que cuatro se abstuvieron y una misión estuvo ausente. México votó en contra y bueno, se ha caracterizado el papel de Andrés Manuel López Obrador en la defensa del gobierno de Evo Morales, a quien han reconocido todavía como el presidente legítimo de Bolivia. La iniciativa busca presionar a Yanine Áñez para que fije una fecha para la convocatoria de elecciones, algo que este mismo miércoles la política boliviana aseguró que hará en unas horas. Y bueno, finalmente lo hizo la propia presidenta interina. En concreto, la OEA resolvió llamar a las autoridades bolivianas a convocar urgentemente a elecciones de conformidad con el mandato constitucional y legal de Bolivia, adoptando prontamente un calendario electoral que brinde certeza al pueblo boliviano sobre un proceso electoral con todas las garantías democráticas. Y bueno, también se aludió ahí, aunque sin mencionarlo, a un decreto emitido por el gobierno provisional liderado por Áñez que exime a las fuerzas del orden de responsabilidad penal si actúan en legítima defensa o en estado de necesidad y bajo criterios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. Varias organizaciones defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han pedido la derogación de ese decreto porque consideran que permite a las Fuerzas Armadas violar los derechos humanos con impunidad. Además, los 26 países latinoamericanos urgieron a todos los actores políticos y civiles en Bolivia, incluyendo las Fuerzas Armadas, al inmediato cese de la violencia y a procurar un diálogo franco para promover la reconciliación democrática nacional. Según la Defensoría del Pueblo, hasta el momento han contabilizado a 30 personas que han perdido la vida, 775 han resultado heridas desde las elecciones del pasado 20 de octubre. Así están las cosas en este tema
y por esa razón también el propio país más poderoso de Latinoamérica, del continente americano, pues es Estados Unidos, del continente de América, y avaló la decisión de México de otorgarle asilo a Evo Morales. El Departamento de Estado reconoce haber mantenido conversaciones con las autoridades mexicanas sobre la oferta que le hicieron al líder boliviano. Estados Unidos no tiene ningún problema con que México le haya otorgado asilo político a Evo Morales después de su renuncia a la presidencia de Bolivia, presionado por el ejército. Kevin O'Reilly, representante de América Latina del Departamento de Estado, ha sostenido que avala la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que las autoridades de ambas administraciones discutieron sobre la oferta de asilo. Apreciamos la decisión de México al ofrecer asilo a Evo Morales después del abandono de su cargo. Ahora hay que preguntar a los mexicanos sobre las condiciones de su asilo y su estatus, aclaró O'Reilly durante una conferencia de prensa telefónica con varios periodistas. Es interesante que para Washington la proclamación de la opositora Yanine Áñez como presidenta interina de Bolivia no incurrió en ninguna irregularidad al estar amparado por el Tribunal Constitucional del país andino. Respetadas las decisiones de las autoridades, Estados Unidos no apoya la intervención, explicó O'Reilly. Aún no se ha determinado una fecha para celebrar elecciones después de que la Organización de Estados Americanos detectara graves irregularidades en las del 20 de octubre que dieron como ganador a Morales. Este miércoles el Senado aprobó el primer trámite para unos nuevos comicios con los votos de los partidos que respaldan a la mandataria interina y los de la formación del líder indígena, el Movimiento al Socialismo, el de Evo Morales. Si no hay consenso en los pasos siguientes, Áñez advirtió que convocará elecciones por decreto. Estados Unidos ve con buenos ojos las negociaciones auspiciadas por la Iglesia Católica en la que participan representantes de los partidos políticos y grupos civiles para llevar a cabo elecciones transparentes, libres y justas. Y en este mismo contexto, pues el expresidente panista Felipe Calderón dio a conocer este video en un mensaje que dan al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Pedido a López Obrador, este personaje que se dice aquí se llama Tuto Quiroga, presidente de mi admirada México, reconozca a Yanini Áñez en Bolivia, apoye elecciones limpias y no apañe al fraude. Y bueno, otras cosas que dice, como usted puede leer aquí en pantalla, pero escuchemos parte de este audio que da a conocer el propio Felipe Calderón. Presidente López Obrador, ¿qué hemos hecho los bolivianos para que nos maltrate así? Usted está violando convenciones internacionales para asilar al fraude, al narcotráfico y a la instigación criminal y terrorista. Usted denunció allá un supuesto fraude durante 6 años. Hoy asila al que aquí violó su constitución, desconoció un referéndum y trató de robarse la presidencia con un fraude monumental, verificado por la auditoría de la OEA, que él mismo pidió y aceptó. Usted liberó al hijo del Chapo, el distribuidor más grande de cocaína. Hoy usted asila al jefe eterno de los cocaleros del Chapare, cuya producción se destina casi íntegramente a esa cocaína que tanto daña a nuestros dos países. Su nación padece la narcoviolencia y en 1984 lloró la muerte de centenares en una explosión de plantas de Pemex. Desde allá, Evo llama a narcococaleros a cercar ciudades para dejarlas sin comida aquí y a grupos violentos a volar plantas de GLP con explosivos, lo que resultaría por atentado y no por accidente en una catástrofe apocalíptica más grave que la de San Juanico. Presidente, aquí en La Paz me desplazo en un Honda 99. En el exterior, en Uber o taxis, sorprende que un hombre austero como usted brinde una vida tan opulenta a un expresidente con delirios faraónicos. Como canta su compatriota Carlos Rivera, Venezuela y Nicaragua también se liberarán de los déspotas que se creen eternos y solo son enfermos. La caída de la historia y el camino al final de Maduro y Ortega también llegará. Ojalá le alcance a usted el presupuesto para albergar a todos estos autócratas, cuyo final será una hamaca caliente en Cuba o una celda fría en La Haya.
Presidente, apoye elecciones limpias en Bolivia, reconozca a la presidenta Áñez, aplique los principios internacionales al tirano que asila y deje de proteger el fraude, el narcotráfico y el terrorismo. Que Dios bendiga a su admirado México e ilumine sus decisiones. Ese es el video que da a conocer Felipe Calderón, justamente el expresidente responsable de haber declarado la guerra a estas bandas de delincuentes que han llevado a México en el escenario que este Tuto Quiroga dice. La respuesta de Andrés Manuel López Obrador a todo este escenario fue inmediato. Escuchemos a Andrés Manuel López Obrador. También sobre el tema de Bolivia, porque ayer el gobierno interino da a conocer unos audios que adjudica a Evo Morales, en los que el expresidente, según estos audios, organiza bloqueos y también organiza desde aquí pues que no llegue comida a ciertas ciudades. Si usted ha tenido comunicación con este gobierno interino de Bolivia, ¿qué información tiene? Y si sabe si son reales estos audios, ¿son verídicos? No tengo información. Y también se tiene que tomar en cuenta que hay una polémica sobre este tema, como en otros temas, y que lo mejor es apegarnos a lo que establece nuestra Constitución y las leyes, en estos casos los convenios que tienen que ver con el asilo. Nosotros actuamos de conformidad con la Constitución y en las convenciones se establece pues que tenemos que garantizar las libertades a quienes están protegidos, refugiados, ejerciendo el derecho de asilo en nuestro país. Hay una actitud, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, de mucha intolerancia. Como se están dando cambios en el país, afortunadamente por la vía pacífica, sin violencia, hay polémica y están saliendo a flote, están emergiendo, brotan pues el clasismo, el racismo, las posturas intransigentes. A los conservadores pues no les gusta. Ellos sí fueron a buscar a Maximiliano, ¿no? Y lo vieron bien. Nadie habla de eso. Entonces, son temas que se están ventilando. Los medios, pues también la mayoría, pues quisiera que se mantuviera la política exterior que se seguía antes, pues ya no se puede, porque hay un cambio. Lo mismo en el caso de el racismo. Imagínense cuestionar que por qué a los indígenas se les entrega la pensión a partir de los 65 años y que al resto de la población, a los que no son indígenas, a partir de los 68. Que hacer eso es racismo. Eso, la verdad, nunca se había visto, porque claro que existe el racismo en nuestro país, desgraciadamente, pero se procuraba ocultar y ahora emergen, porque muchos que tenían como doctrina la hipocresía están tan desquiciados, tan desesperados con los cambios que se están llevando a cabo, que se están quitando ellos mismos las máscaras. Ellos mismos se están desnudando.
Y eso es lo que está sucediendo, se está mostrando el cobre. Pero qué bien que esto suceda. Por eso ayer fue muy bueno la conmemoración del 20 de noviembre. Entonces tenemos que recordar nuestra historia, no olvidarla. ¿Qué querían los neoliberales? El fin de la historia. Que no se hablara de lo que fue la independencia, de lo que hizo el cura Hidalgo, el cura Morelos, de lo que hizo Juárez y sobre todo el pueblo de México en sus gestas históricas, un desconocimiento completo de la historia, o sea, borrar todo. Por eso ayer que se conmemora un aniversario más del inicio de la Revolución, esa escena que se presenta en el Zócalo fue una clase de historia. Yo voy a ver si se grabó. ¿Sí está? Porque yo hoy voy a subir a mi Face. Son 50 minutos. Es una muy buena clase de historia, la recomiendo. Y no olvidar que la historia es la maestra de la vida. Entonces, todo esto, tu pregunta.